Empezamos con una introducción general a las llamadas cartas católicas. Vamos a decirlo propiamente. Tradicionalmente se han llamado cartas católicas a 7 escritos provenientes de los apóstoles, o sea, 7 escritos apostólicos. Las vemos distribuidas siempre en el mismo orden en las ediciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Primero siempre está la carta de Santiago, después vienen la primera y segunda carta de Pedro, luego las 3 cartas de Juan y finalmente la de Judas. Hace ya bastante tiempo se está generalizando como un nuevo tratamiento de estos escritos. Se separan, obviamente, del grupo claramente las 3 cartas de Juan, que con el cuarto evangelio y el Apocalipsis, como decíamos recién, forman el bloque, aunque dispar, pero terminan formando el bloque de lo que se suele llamar el corpus joánico, el cuerpo joánico. Por otra parte tenemos la carta a los hebreos, que es una carta que ya no se estudia más, integrada en el bloque paulino, quiero decir, antiguamente se la consideraba dentro del bloque de las cartas de Pablo, y entonces a la carta a los hebreos se la suele asociar, al no identificarla con Pablo, se la suele asociar al grupo de las cartas apostólicas. Pero ya ven, es como un menjunje, porque de hecho la carta a los hebreos no tiene como autoría explícita, manifiesta la persona de un apóstol. Entonces, más vale no ponernos rígidos con esta terminología, sino las llamadas cartas católicas, las llamadas cartas pastorales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde le viene el nombre de católicas? Parece que la designación carta católica se aplicó al principio solo a la primera carta de Juan, porque no tiene ningún destinatario, no va dirigida hacia nadie en particular. Entonces, como no va dirigida a nadie en particular, iría a todos en general y por eso, dado que el católico significa universal, se la designaba como carta católica. Posteriormente se terminó aplicando el término a todo el conjunto. En los tiempos de San Jerónimo, estamos hablando siglo IV, principio del siglo V, aparece ya generalizada la expresión 7 epístolas o cartas católicas. Ya se empieza a hablar en estos términos con número de 7. Sin embargo, en Occidente prefirieron llamarlas cartas canónicas, porque pertenecían a la lista o canon de las escrituras inspiradas para distinguirlas de otras cartas que no habían pasado a ser parte del canon. Entonces, para distinguirlas de las no canónicas, se las designaba como canónicas. Sobre el alcance del nombre, y los distintos autores no están todos de acuerdo. Para algunos indicarían que eran leídas en todas las iglesias, justamente porque universalmente se reconocía su canonicidad. Lo más probable es que se las haya llamado así, más bien por su contenido y por sus destinatarios. ¿Por qué digo por su contenido? Cuando vamos al contenido de las cartas y las miramos en su totalidad o en su generalidad, en ellas suele estar ausente lo personal y lo concreto. Los temas que aparecen son temas de preocupación de la primera parte de la cristiandad, ciertas herejías como el gnosticismo, que se ve por ejemplo en la segunda carta de Pedro y en la carta de Judas, el tema del retraso de la parucía, empezaban a reclamar, el Señor no viene, está muy presente en la segunda carta de Pedro, o el tema de las persecuciones, que empezaban a aparecer y con mucha fuerza, que aparece muy claro también en la primera carta de Pedro. Por otra parte, a diferencia de las cartas de Pablo, no se dirigen a iglesias particulares, sino que van destinadas a la a la generalidad de los fieles o
a un amplio sector. Por ahí hay algún tipo de determinación, pero esa determinación es muy amplia. Por ejemplo, la carta de Santiago, versículo 1:1, va dirigida a las 12 tribus de la dispersión, es decir, a la totalidad de lo que sería el nuevo Israel, o sea, a la totalidad de la iglesia. La primera carta de Pedro va dirigida a los fieles del Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, dice. Pero ya ven, representan las iglesias de la totalidad de Asia Menor. Entonces, por ese motivo, seguramente este es el otro aspecto por el cual se las ha dado en llamar de esta manera. Ya en la antigüedad, y por esta razón de que sean universales, las llamaron también cartas universales o encíclicas, casi como se las llama hoy cuando el Papa hoy escribe una para toda la iglesia. En cuanto a los autores a las que son atribuidas, vamos a ser precavidos con esto y después ya aclararemos lo que haya que aclarar en cada una. Esta es una cuestión que parece que se la plantearon los antiguos al principio al intentar ordenar y jerarquizar estos textos. Las cartas católicas aparecen agrupadas desde el siglo IV, así claramente. San Jerónimo, en la Vulgata, que es la versión oficial de la Iglesia Católica, impuso que se colocaran al final del Nuevo Testamento, inmediatamente antes del Apocalipsis, como todavía están, como están en la Biblia que tienen ustedes. Sin embargo, la Biblia griega colocaba las cartas católicas inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, así está atestiguado en los manuscritos más importantes, como por ejemplo el Vaticano, el Sinaítico y también en algunos padres, y la explicación se entiende por ser escritos de los primeros apóstoles, que incluso correspondería que estuvieran, jerárquicamente hablando, incluso antes de la carta de Pablo. En cuanto al orden que tienen entre ellas, no al orden en el Nuevo Testamento, que es lo que estaba diciendo hasta recién, los grandes manuscritos, otra vez, el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino y también algunos padres, consagraron el orden actual que antepone la carta de Santiago. Una de dos, o por considerarlo el escrito más antiguo, o porque es el orden en que aparecen numerados los apóstoles en la cita de Gálatas 2:9. Hay una tercera alternativa, que también haya sido por la importancia que revistió Santiago en la Iglesia Madre de Jerusalén. Bueno, distintos motivos. La pregunta del millón es por qué, aún dentro de las cartas católicas, no aparecen las dos de Pedro en primer lugar, siendo que Pedro es ni más ni menos que Pedro. Las iglesias occidentales ordenaron las cartas católicas teniendo en cuenta justamente el orden de la dignidad de sus autores. Pedro en primer lugar, Juan, Santiago y Judas. El mismo orden vamos a encontrar en los concilios de Roma del siglo IV, el concilio de Hipona, también de fin del siglo IV, el concilio de Cartago, también del siglo IV, el concilio de Florencia del siglo XV y Trento, siglo XVI. O sea, ven cómo la ubicación de las cartas y la agrupación de las cartas ha variado notablemente. Prevaleció, obviamente, como dijimos hace un ratito, lo de San Jerónimo. Por eso, de hecho, en todas nuestras Biblias está en el mismo orden, e incluso no solo en nuestras Biblias, también en las Biblias protestantes aparecen también en el mismo orden. Otra pregunta, por decirlo de algún modo así, introductoria. ¿Cartas o epístolas? A ver, la distinción es la siguiente. Se suele llamar carta a las que responden al género literario de las cartas que conocemos de la época, que de hecho se ha conservado un montón de material en ese sentido, con lo cual podemos establecer muy claramente cómo era el género literario epistolar. Ahora lo vamos a mencionar.
Y se reservaba más bien el nombre de epístola, más técnicamente, a cuando justamente no era una carta, sino más bien una exhortación puesta por escrito. El ejemplo más claro y directo que tenemos es la carta a los hebreos. La llamamos carta, pero de carta no tiene casi nada. Es como un gran sermón puesto por escrito. Bueno, en las nuestras, en estas que estamos llamando católicas, ¿qué es lo que encontramos? A ver, parecen cartas, algunas, muchas, por ir dirigido a un grupo de iglesias particulares, como por ejemplo la primera carta de Pedro que citábamos recién, ¿no? Y por aludir por ahí algunas cosas concretas, como también decíamos recién, del tema de la persecución, o aludir a ciertas herejías, como en la segunda de Pedro o la carta de Judas, o al tema de lo moral, de la tibieza espiritual o moral de la carta de Santiago. Casi todas están encabezadas con el formulario típico epistolar que se utilizaba corrientemente en la correspondencia, según el estilo grecorromano que conocemos. Y como les decía recién, la que carece de esto es, por un lado, la primera carta de Juan, lo dijimos hace un ratito, y el otro ejemplo que citaba recién, el de la carta a los hebreos. Sin embargo, la carta a los hebreos posee, ya lo vamos a ver cuando sigamos en su momento, como un epílogo que sería el equivalente a la no carta que es el texto completo, que es lo que va del capítulo 13 del versículo 22 al 25. Ya lo leeremos en su momento. Pero por otro lado, entonces, estos son todos argumentos para decir, y bueno, entonces vamos a darle el nombre de carta. Pero por otro lado también parecen epístolas, parecen tener la intención de que sus enseñanzas se difundan, sugieren que el escrito se lea a su vez en otras iglesias, como lo suele sugerir la primera carta de Pedro, como lo suele sugerir también la carta de Santiago. Pudieron inspirarse, incluso hay muchos autores que dicen que podrían haberse inspirado estas cartas en lo que era la didascalia, la enseñanza judía, que adoptó de hecho este recurso literario para la enseñanza, para iluminar tanto necesidades como problemas que había en la comunidad. Podemos considerar dentro de este género literario otras obras bíblicas que también hay en el Antiguo Testamento, como por ejemplo las cartas que se recogen en el segundo libro de los Macabeos, en los 2 primeros capítulos del segundo libro, que eran cartas intercambiadas entre las comunidades judías y sus jefes. Los mismos apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, en las actas del Concilio de Jerusalén, lo que va del versículo 23 al 29, también lo podríamos englobar en este género literario. Otros casos, por ejemplo, las cartas de Jeremías, que en nuestras Biblias aparecen como el capítulo 6 del libro de Baruch, pero que también pertenecerían a este género literario. Por lo tanto, están cerca de muchos lugares, de influencia. ¿Cómo era el género literario epistolar? Tenían como un formulario bien determinado. Había una inscripción afuera que contenía el nombre y la localidad del destinatario, que iba escrita en el reverso, o si llevaba un sobre, iba escrita en el sobre. Y después la carta propiamente dicha estaba encabezada por una introducción que se llamaba el prescriptum, que estaba formada por 3 elementos sumamente breves, sumamente breves. En primer lugar aparecía el nombre del remitente, pelado, normalmente pelado, nada más que el nombre. Le seguía a continuación inmediatamente el nombre del destinatario, a veces ese sí acompañado de algún adjetivo. Y por otro lado venía en tercer lugar, inmediatamente también muy breve, un saludo, que entre los griegos consistía el desear alegría, por ejemplo, entre los romanos frecuentaba el tema del deseo de salud. En todas las cartas que tenemos aparece siempre el mismo esquema. Luego venía, obviamente, el contenido de la carta, el cuerpo de la carta, con el desarrollo correspondiente, y terminaba con un saludo final,
también donde se encuentran fórmulas convencionales, fórmulas que se repetían, y en donde se proponían las palabras de despedida, saludos, encargo para los amigos, etcétera, etcétera. Hoy en día, el crédito de autenticidad de una carta está en la firma autografiada que ponemos al final. Bueno, esta conclusión de la carta era equivalente a nuestra firma actual. Normalmente, la carta era escrita, piensen ustedes, vuelen al siglo I. La escritura era un arte, era un oficio, digamos, escribir. Entonces, o no todo el mundo sabía escribir, por supuesto, esto seguro que no, pero el que sabía escribir, además, lo hacía con dificultad, porque no era su oficio el escribir. Bueno, entonces, normalmente la carta era escrita por otro. Y era habitual, entonces, que la conclusión y los saludos finales, las palabras finales, se escribieran de puño y letra del autor. En las cartas de Pablo lo encontramos esto muchas veces. En este sentido, la carta de Santiago justamente no tiene este típico final, y en su encabezamiento, para ir poniendo las características que tienen nuestras cartas respecto de esto que acabo de decir, salvo los títulos que aparecen en el primer versículo de siervo de Dios y del Señor Jesucristo, que con eso amplía el remitente, toda la primera parte es exactamente tal cual como lo acabo de escribir. La primera carta de Pedro, como otras del Nuevo Testamento, también carga un poco esta introducción. Miren cómo arranca la primera carta de Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, ya no está el nombre pelado, ya tiene algo al lado. Saluda a los que viven como extranjeros dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. Miércoles. La segunda parte se extendió notablemente. Y después viene el tercer momento con el saludito: a ustedes gracia y paz en abundancia. Si alguien tiene la curiosidad y va a un mapa del Nuevo Testamento y se fija dónde están ubicadas las ciudades que aparecen en la introducción de la primera carta de Pedro, se van a dar cuenta que las ciudades que se describen están formando un círculo en Asia Menor, en lo que ahora es Turquía, en el norte. Bueno, están formando un círculo. Por eso se ha llamado carta circular o encíclica. Encíclica significa eso, significa en círculo. Entonces, por eso muchas veces se la nombra la primera carta de Pedro como una carta encíclica. El saludo, fíjense que lo cierra: a ustedes gracia y paz en abundancia. La gracia era un saludo típicamente griego, pero el Nuevo Testamento va a adquirir una profundidad mucho más importante. Lo mismo que el concepto de paz, es un concepto judío. Shalom también va a revestir un carácter mucho más profundo en el saludo de nuestras cartas. Los últimos versículos de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 12 al 14, se consideran como el autógrafo del apóstol, que estaría autenticando la carta, como decíamos recién. Son explicaciones, recomendaciones, saludos finales, etc. Otra cosa interesante: en nuestras cartas, cosa que no era tan común en el ambiente profano, le suelen agregar, después de la introducción y antes del desarrollo propio de la carta, una acción de gracias. En el caso de la primera carta de Pedro, bueno, en la carta de Pablo esto aparece en casi todas, ¿no? Pero en el caso de nuestra primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 al 9, encontramos también una acción de gracias al estilo de las cartas de Pablo.
La segunda carta de Pedro extiende también la mención del remitente, agregándole Simón Pedro, los dos nombres, y dos títulos, servidor y apóstol de Jesucristo. Los destinatarios también aparecen designados genéricamente como todos aquellos que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. El saludo, gracia y paz también vienen ampliados. Lleguen a ustedes la gracia y la paz en abundancia por medio del conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Y fíjense qué dato interesante. La mención del conocimiento, epignosis, que en realidad la palabra epignosis habría que traducirla por superconocimiento o hiperconocimiento, es un anticipo de lo que va a ser el tema de la carta. Y termina justamente con unos deseos que se corresponden con los saludos iniciales. Miren cómo termina, versículo 18 del capítulo 3. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y en la eternidad. Vuelven a aparecer los mismos conceptos que habían aparecido en el inicio. La carta de Judas también elige algunos títulos para presentarse. Judas, servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. El saludo también habla de la paz judía que hablábamos recién, y lo une con dos conceptos más específicamente cristianos, la misericordia y el amor en abundancia, etc. Bueno, y la carta a los hebreos, esto que decíamos recién, que no tiene forma de carta, arranca directamente como una exhortación, y la mención que les decía que en el capítulo 13, versículo 22 al 25, son los únicos versículos que tienen un estilo epistolar. Miren lo que dice. Les ruego, hermanos, que acepten con paciencia estas palabras de exhortación, teniendo en cuenta que les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega a tiempo, iré a verlos con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los hermanos. Los hermanos de Italia les envían saludos. Que la gracia permanezca con todos ustedes. Evidentemente, estos versículos no tienen pero nada que ver con el clima de la carta a los hebreos. No sé si la tienen de haberla leído. La carta a los hebreos es muy solemne, está muy bien escrita, y esto es una cosa muy informal, muy coloquial. Este es uno de los motivos por el cual durante mucho tiempo se la consideró como carta de Pablo, la menciona a Timoteo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguramente, no pongan las manos en el fuego por esto que voy a decir, seguramente esto podría ser perfectamente una tarjeta que iba adjunta al escrito, como si el día de mañana ustedes hacen un trabajo, me tienen que entregar un trabajo a mí, en la presencialidad digo, y faltan ese día y se lo dan a un compañero, entonces me lo traen en un sobre con el trabajo, prolijamente, con su carátula, todo, y una tarjetita. Pablo, mirá, no pude ir, te mando, saludo a tu familia. Tal cual, tal cual. Podría ser perfectamente como una tarjeta que terminó haciendo parte del texto total. Pero bueno, es una hipótesis, pero realmente estos versículos no tienen casi nada que ver con el resto del texto. ¿Cómo se pusieron por escrito? Linda pregunta. El papiro era el material más utilizado para escribir las cartas. Y al estilo de nuestro papel, era mucho más frágil que las membranas o pergaminos, sobre todo en lugares así como muy húmedos. Esto explica que no tengamos ni siquiera un fragmento de ninguna carta original, de ninguna, que no tengamos ningún fragmento. Lo que tenemos, obviamente, son copias muy antiguas, pero ya copias. La superficie del papiro, además, como es muy áspera, era muy difícil escribir en letra cursiva, que la letra cursiva obligaba a la pluma a escribir o varias letras, digamos, con un solo trazo. Entonces, normalmente en papiro se escribía en unciales, que se suele llamar, que sería en letras mayúsculas, o sea, una letra al lado de la otra, no con las letras conectadas. Había calígrafos de
de profesión, que incluso era un trabajo tan arduo que había muchos esclavos que se los preparaba para esto, y entonces era común la existencia de un amanuense. Tenemos testimonios explícitos de esto. En la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 22, dice: yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. Estamos leyendo un versículo de una de las cartas reconocidas sin duda como auténticas de Pablo. Sin embargo, queda claro explícitamente, y nadie lo quiso ocultar, digamos, no tuvieron ningún escrúpulo en dejar en claro que Pablo no escribió la carta a los romanos, sino que el que la escribió fue este Tercio. Cuando Pedro dice, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios y permanezcan adheridos a ella. Otra vez, claramente Pedro en su saludo final, que lo escribe en primera persona, está diciendo que les escribió la carta por medio de Silvano, que fue el que verdaderamente fue el que puso la mano. Más allá de esto, de quién es el que ejecuta la escritura, podemos considerar cuatro posibilidades acerca de cómo se terminaron poniendo por escrito estas cartas. Una posibilidad es escribir toda la carta de su puño y letra. La mayoría de los autores sostiene que esta forma de escritura solo se puede considerar en las cartas más cortas, las que son muy breves. Ejemplo, la carta a Filemón, por ejemplo, de Pablo, tiene 25 versículos en total. Podría ser un ejemplo. Tranquilamente Pablo podría haber escrito esa carta, en donde incluso hay algunas cosas risueñas, muy coloquiales, muy de intimidad, ¿se acuerdan? ¿No? Que pide por intercesión por el esclavo que conoció en la cárcel y que lo bautizó, entonces ahora es un hermano en Cristo, y le pide al otro, que lo traicionó, que Onésimo lo traicionó a Filemón, le pide que lo reciba como un hermano muy querido. Incluso hay un pagaré ahí en el versículo 19, dice: si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño, yo te lo pagaré. Y que después dice: por no recordarte que vos tenés deudas conmigo, como queriendo decir, vos me vas a venir a reclamar algo, vos me debés la fe a mí. Buenísima la carta. La segunda carta de Juan, también una carta que tiene 13 versículos. Miren, el versículo 13 dice: tendría muchas otras cosas que escribirles, pero no quise hacerlo por carta porque espero ir a verlos para hablar con ustedes personalmente, a fin de que nuestra alegría sea completa. Podría ser un caso de estos. Lo mismo la tercera carta de Juan, que tiene 15 versículos nada más, y en el versículo 13 también dice algo parecido: tendría muchas cosas que decirte, pero no quiero hacerlo por carta. Tal vez la carta de Judas, también 25 versículos, podría haber sido escrita directamente. Y bueno, y ni que hablar de los finales autógrafos, estos que comentábamos recién, de los finales de las cartas de Pablo y de la primera carta de Pedro, ¿no? Eso seguro. Estamos hablando acá de la carta completa. Solo estos casos muy breves los podemos considerar dentro de esta posibilidad. Una segunda posibilidad, que la tenemos que poner como alternativa, es la del dictado de la carta. Dictar la carta palabra por palabra. Entonces la carta es absolutamente autoría de quien la dicta, el otro lo único que hace es poner la mano. Tal vez en muchos pasajes doctrinales donde se quería guardar muy celosamente la doctrina que se estaba transmitiendo, ciertas enseñanzas, por una cuestión de cuidado, es muy probable que esto haya sido una metodología muy usada.
Otra posibilidad, tercera posibilidad de las 4 que dijimos que íbamos a mencionar, es confiar la redacción a otro al que se le transmitían algunas ideas fundamentales. Mirá, quiero hablar de esto, andás por este lado, pero redactá la voz. Yo en todo caso después la leo y me fijo si estamos de acuerdo como para que yo la firme. O como se escriben las encíclicas hoy día, digamos. No todas las cartas de la encíclica de Francisco las escribió él de puño y letra. Hay quienes dicen que Tucho Fernández le ha escrito más de una o partes, etcétera, etcétera. Bueno, no serían, no es nada del otro mundo esto. San Jerónimo, miren cómo explica San Jerónimo la diferencia evidente que hay de estilo entre la primera y la segunda carta de Pedro, ¿no? Dice San Jerónimo, las 2 cartas que se atribuyen a Pedro difieren entre sí por el estilo, el carácter y la estructura de las palabras, de donde deducimos que en cada ocasión se sirvió de diversos intérpretes. Si juntamos este dato con el que recibimos, lo vimos en Sinópticos, esto, el famoso dato de cómo surge el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan que lo cuenta Papías de Hierápolis? Que Marcos pone por escrito la enseñanza de Pedro, y bueno, sacamos como conclusión que Pedro no sería muy buen escritor, porque el Evangelio se lo escribió Marcos, la carta se la escribió Silvano, evidentemente muestra a las claras esto. La influencia también de un secretario se utiliza mucho para explicar el correctísimo griego de la carta de Santiago, que difícilmente, si Santiago es quien vamos a decir que es, y difícilmente podría tener un uso del griego tan pulido, teniendo en cuenta finalmente, entonces, tomando todo esto que estamos diciendo de esta tercera posibilidad, la cuestión de la lengua y del estilo, y no son un criterio válido para afirmar o no la autenticidad de un escrito. Hay que ir por otros caminos, porque evidentemente, a pesar de que el escrito no tenga que ver con las habilidades o con la posibilidad del autor que estamos esgrimiendo, eso no le quita la posibilidad de la autenticidad necesariamente. Muy bien, y por último, la posibilidad de confiar la redacción totalmente a otro. Esto ya estaríamos hablando de una autenticidad indirecta. Entre estos escritos podríamos mencionar, pero casi como una licencia poética, la carta a los hebreos, en el sentido que fue delegada por alguien a un autor que de hecho desconocemos. Tuvo que haber sido considerada ligada a algún apóstol por aquel famoso criterio de la paternidad apostólica. No estoy diciendo que los criterios de canonicidad hayan sido estos, sino que reconociendo los libros a posteriori que entraron en el canon, se puede especular que los criterios que habrán tenido para discernir si entraron en el canon podrían ser 3, se suele decir. Uno es la paternidad apostólica, fíjense, el cuidado de la palabra, paternidad apostólica, no autoría apostólica, porque si voy a considerar la autoría apostólica se me caen un montón de textos, empezando por el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Paternidad apostólica, o sea, en el origen del texto está la figura de un apóstol, que este es el que estoy esgrimiendo en este momento. El otro es la coherencia con el Evangelio de Jesús, ¿sí? Digamos, el texto tiene que guardar coherencia con el anuncio, y el otro, que aunque parece poco relevante, es muy clave, que es el del uso litúrgico. ¿Por qué? Y porque demuestra claramente el uso litúrgico que en ese texto la comunidad vio reflejada su fe, de tal modo que lo usó para celebrarla, esa fe. Entonces, estos seguramente habrán sido 3 criterios importantes a partir de los cuales algún texto se lo consideró inspirado, y por eso terminó ingresando en el canon y es parte de él.